Objeto de observaciones y tenemos cuenta, secretaria, para esta segunda. Entonces la secretaria dará lectura a la cuenta. Presidente, hay un proyecto iniciado en moción del diputado señor Trisotti que modifica la ley 20.898 que establece un procedimiento simplificado para la regularización de vivienda de autoconstrucción en materia de requisitos para acogerse a dicho beneficio, boletín 16.341-14, un oficio de la Contraloría de la Unidad Jurídica de la Contraloría Regional de Maule, por el cual informa acerca de las denuncias recibidas por esta entidad de control respecto al proyecto habitacional Cumbres de Curicó número 1, esta era de la diputada Bulnes. Correo electrónico de la diputada señora Danisa Astudillo, por el cual excusa su inasistencia a la sesión de hoy por motivos de salud y solicita se pueda postergar la presentación de los proyectos de su autoría, que estaba en tabla para el día de hoy. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretaria. ¿Alguna observación sobre la cuenta? No hay observación sobre la cuenta. ¿Alguna observación en varios? No hay observación en varios. Dijimos que vamos a empezar esta sesión escuchando al diputado Félix González, era parte de lo que teníamos en la sesión anterior, pero estuvimos escuchando al ministro y al director de la CONAF. Entonces, el diputado Félix González lo hemos invitado para iniciar la discusión del proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para establecer limitaciones y prohibiciones destinadas a prevenir incendios forestales, correspondiente al boletín 15.742-14. Así que le vamos a dar primero la palabra al diputado González y después vamos a continuar con la orden del día que tenemos para esta segunda, que es los proyectos que hemos llamado de socavones. La diputada Astudillo está enferma, por lo tanto nos ha pedido postergar su presentación, pero sí está el diputado Ramírez, quien también es autor de uno de los proyectos, entonces así podemos dar inicio. Y tenemos, por supuesto, habíamos hablado de que íbamos a comenzar escuchando al director nacional del Cernageomin, que estuvo con nosotros la semana pasada y habían todavía varias preguntas pendientes sobre el tema que estuvimos viendo la semana pasada relacionado con los socavones también. Así que tenemos varios temas, espero que tengamos una buena reunión. Diputado González, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Lo primero, decir que estoy de acuerdo con el proyecto del gobierno. Me parece que es un proyecto que aborda este problema de manera integral y que apunta a resolver el cómo se hace agroforestería en Chile. Cuestión que de seguro va a ser objeto de muchas indicaciones por parte de distintos parlamentarios. Pero quería partir por eso porque creo que va en el sentido correcto. Es un buen trabajo que ha hecho el gobierno. Sí, nos parece que hay una urgencia porque la crisis climática ha provocado un colapso climático y hemos visto mega incendios, así como mega inundaciones, sequía, falta de alimentos, mega incendios de una manera que no conocíamos, y nosotros sufrimos uno en la Navidad del año pasado, cuestión que motivó la presentación del proyecto que vengo a presentar, y lo subimos al sistema antes del mega incendio que fue fundamentalmente en febrero, y se terminaron de patrocinar en marzo y en marzo quedó ingresado, porque nos parecía que era necesario abordarlo con una ley corta para poder enfrentar la propagación de incendios. ¿Ya? Esto no va enfocado a la ignición o al castigo a quien hace los incendios, sino que más bien a prevenir la propagación. Lo que vimos y vivimos en el verano pasado fue, por ejemplo, uno de los incendios, el más grande, partió en Nacimiento y se desplazó cerca de 90 kilómetros, el director de CONAF lo tiene muy claro acá, ¿verdad? 90 kilómetros pasando por todo Santa Juana, prácticamente toda la comuna de Santa Juana se quemó, y llegó hasta Coronel y llegó hasta casi San Pedro de la Paz. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque la masa forestal es homogénea. Si estuviera fraccionada,
le permitiría a los brigadistas y a bomberos poder confinar el incendio en una zona, que aunque fuera muy grande, no sería de la extensión que finalmente tuvo este mega incendio, que fue 500.000 de hectáreas. Entonces, este proyecto pretende abordar una idea muy simple, que es separar las casas de las plantaciones forestales con plantaciones maderables, nos referimos, ¿cierto? En la práctica, en nuestras regiones es pino y eucaliptus, porque hoy día están dentro de las ciudades. Hay gente que me ha dicho, pero si en las ciudades no hay árboles. No, lo que pasa es que la zona urbana, cuando se planifica la comuna, la zona urbana es mucho más allá de donde hay cemento. Y nos encontramos con que luego se instalan poblaciones, pero a los alrededores sigue habiendo pino y eucalipto. Y peor todavía, se sigue plantando. Entonces este proyecto tiene dos elementos, dos artículos. Uno, que genera, y en eso coincide con el proyecto del gobierno más o menos, en generar una interfaz urbano-rural que debiera estar incorporada en el PROT, que es el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, que es potestad de los gobiernos regionales, con participación del Ministerio de Vivienda, y en los planes reguladores los planes reguladores comunales, que se eliminaría este paradigma de que solo está lo urbano, se metería en una interfaz, y que también tiene participación del Ministerio de Vivienda, ¿ya? Pero tiene una segunda parte que es mucho más simple y que actuaría ipso facto, que es la prohibición de seguir plantando en zonas urbanas. Prohibir seguir plantando en zonas urbanas. Nosotros cuando presentamos este proyecto lo hicimos de una manera muy realista, ¿ya? Para concitar también un apoyo mayoritario, ojalá unánime. Pero en vista de los incendios de febrero y de lo que ha pasado en el hemisferio norte en nuestro invierno, que es el verano de ellos, es que tal vez, si hay voluntad, podemos avanzar un poco más allá y que los municipios en las zonas urbanas puedan obligar a cortar lo que hoy día está en pie, lo que esté cerca de las viviendas, de una manera priorizada, digamos, ¿sí? Porque necesitamos herramientas que sean rápidas. Eso es el proyecto, ¿sí? De seguro esto se puede enriquecer con indicaciones, podemos hacer una herramienta que permita no sufrir las medidas. Mira lo que estoy diciendo, sufrir las medidas. ¿Cuál fue la reacción del Ministerio de Obras Públicas en los mega incendios del verano? En medio del incendio, requisar maquinaria, porque no tenía maquinaria, requisarla con los militares, ¿no? Para hacer cortafuegos mínimos, en medio del incendio, ¿sí? En medio del incendio, con el riesgo que significa para las personas que lo están haciendo. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿no seremos lo suficientemente, como sociedad, previsores de hacer estos cortafuegos antes? Si es evidente que hay que parar el incendio antes que llegue a las viviendas, sea en la zona urbana o sea en la zona rural, entonces el proyecto avanza hacia allá, de manera de poder entregarle a los municipios una herramienta para poder resolverlo. Pudiéramos avanzar un poco más, como digo, podríamos ser un poco más audaces por medio de indicaciones y entregarle atribuciones más directas con algunas limitaciones a los municipios para que vía decreto puedan generar estos cortafuegos para esta temporada, ¿sí? Por eso nosotros lo presentamos, lo subimos en enero, lo presentamos formalmente en marzo. Le pedimos al gobierno que le pusiera urgencia, el gobierno no le ha puesto urgencia a este proyecto. Nosotros esperamos todavía que le ponga también urgencia igual que al otro. ¿Por qué? Porque el proyecto del gobierno, al cual me adhiero, está muy bien, tiene algunos defectos temporales, o sea, no defectos, sino que tiene que ser así, ¿no? Para legislar bien y que sea todo coherente. Primero tiene, como ustedes dijeron, 39, pero en realidad tiene 39 más 7 transitorios, ¿no? Así que tiene 46 artículos. Pero aún así eso no debiera ser complicado. Hay proyectos cortitos que tienen 1000 indicaciones, ¿no? Sino que le entrega muchas facultades. Si ustedes revisan artículo por artículo van a decir el servicio. Se refiere al Servicio Nacional Forestal. El proyecto del gobierno es este. El Servicio Nacional Forestal no existe. Está en segundo trámite en el Senado. Le hicieron muchos cambios, así que va a tener que llegar a la Cámara de Diputados a ponernos de acuerdo, ¿no? Sabemos lo que son los terceros trámites, y puede que vaya mixta. El proyecto es este.
este es el proyecto del Servicio Nacional Forestal, o sea, también es un proyecto grande. Entonces, si con este proyecto le estamos entregando atribuciones a una institución inexistente, esto no va a ser para esta temporada de incendio ni para la que sigue. Si consideramos además que este proyecto, que es el de incendio de gobierno, dice que el reglamento va a estar en 1 año y que luego empiezan a correr los otros plazos, entonces no lo vamos a tener tampoco para 2 años. Ese es para ser realista. Y la gente nos va a exigir en este verano cuáles son las soluciones que nosotros les proponemos. Y no podemos proponer una solución que sea 2 años, 3 años, 4 años. ¿Sí? Por eso queremos insistir y le agradecemos, presidente, su disposición para poner esto en tabla, haber entendido que esto es, sobre todo para las regiones que sufrimos los incendios del verano, es urgente. Y esperamos que puedan los 2 proyectos avanzar, ojalá también con la urgencia del gobierno. Gracias, presidente. Gracias, diputado. González, efectivamente hemos puesto los 2 proyectos en tabla entendiendo que no se oponen, sino que por el contrario son complementarios y convergentes y corren referido a tiempos distintos y a tal vez el del gobierno efectivamente es un proyecto mucho más amplio, completo, y lo otro es lo que uno podría llamar una ley corta, no necesariamente lo es, pero digamos para entender un poco de qué estamos hablando. Y desde ese punto de vista creemos que efectivamente podemos ver los 2, vamos a tener que ver efectivamente que no cuidarnos de no aprobar cuestiones que se puedan contradecir entre sí, así que ahí vamos a tener una pega de revisar muy bien lo que vamos avanzando en la medida que lo estudiemos y que eventualmente efectivamente se aprueben, que no haya ningún tipo de contradicción. Pero más allá de eso, a mí me parece que amerita el tema de los incendios y por eso hemos tomado los 2 proyectos, bueno, el del gobierno además venía con suma, porque sabemos que es un tema de urgencia y de preocupación nacional y que es como varios de los temas que nos tocan en esta comisión, que no tiene nada que ver con una posición política, sino que tiene que ver con la situación que viven las familias, sobre todo en las áreas donde se producen estos incendios, que lamentablemente es cada vez más extendida. Y por lo tanto esto está afectando hoy día a, uno puede decir, millones de personas y requiere por lo tanto respuestas en lo que podamos hacer desde el Poder Legislativo lo más rápidas y eficaces posible. Así que la idea es sí, avanzar efectivamente. Nosotros estamos trabajando en 2 sesiones como han visto ahora y eso nos puede permitir ir trabajando los proyectos. Sabemos que además tenemos los proyectos socavones, así que bueno, es una comisión que está con bastante pega. No sé si alguien quiere aprovechar de comentar o preguntar o decir algo en este momento. Sí, diputado Ulloa. Gracias, presidente. Primero saludar a todos los integrantes de la comisión, saludar especialmente al diputado González. Estuvimos junto al diputado González y junto al director ejecutivo de CONAF en la comisión investigadora, bueno, de incendio. Y yo quiero relevar las palabras del diputado González. Efectivamente, yo creo que sería impresentable no tener una herramienta legal nueva que nos permita enfrentar un escenario que ya se avisora de por sí peligroso, por decirlo menos. Yo creo que de tanta investigación o comisión investigadora, con conclusiones, etcétera, si no sacamos algo rápido, yo creo que lisa y llanamente, y a lo mejor coincido con el diputado González, sería un fracaso del Poder Legislativo en su conjunto, porque las herramientas legales legislativas son de nuestra iniciativa. Efectivamente el proyecto de gobierno yo creo que de largo alcance mira hacia los mismos objetivos, pero naturalmente tiene tramitaciones y lapsos distintos. Yo en ese sentido comparto absolutamente las palabras y las trato de hacer mía, porque realmente el diputado González lo vi estuvimos en Santa Juana, me acuerdo, ¿cierto?, con el cuerpo con la alcaldesa. Y la preocupación, y finalmente la preocupación en terreno era contar con herramientas lo más pronto posible, porque finalmente ellos son la primera línea de atención y lamentablemente del seno del Poder Legislativo no tenían herramientas distintas para enfrentar y lo estamos enfrentando de una forma tradicional. Por tanto, yo quiero relevar las palabras del diputado González en el sentido de que sí o sí tenemos que tener una herramienta o ley corta, como queramos llamarle, pero en definitiva que nos sirva para la temporada que viene. Y en ese sentido, evidentemente, por medio suyo me gustaría pedir cuál es la posición del Ejecutivo en esta materia, justamente lo que está señalando el diputado González. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Coincidiendo con usted, yo creo que perfectamente nosotros podríamos, en la medida... Yo no sé si ya está enviado el del diputado González a los miembros de la comisión o no. No. ¿No?
Entonces, si lo pudiéramos compartir y de tal modo estudiarlo, me da la impresión que es un proyecto que podríamos ver bastante más rápido, efectivamente, darle un carácter casi de fácil despacho, digamos, de tal modo de poder escuchar a un par de personas, votarlo en general. La votación en particular son 2 artículos, si no me equivoco, así que en realidad debería ser bastante sencilla, y eso nos permite contar por lo menos ya con ese primer proyecto mientras trabajamos y avanzamos con el proyecto más completo, más amplio del Ejecutivo. No sé si les parece que avancemos en esa línea. Por supuesto, invitamos al diputado a acompañarnos mientras discutamos el proyecto, y 2, si es que tiene alguien en particular que le parezca adecuado invitar. Creo que este proyecto, como vamos a tener además los invitados para el otro proyecto, no ampliaría demasiado la lista de invitados, porque realmente eso lo único que va a hacer es retrasarnos más en la posibilidad de avanzar en su despacho. Así es que, pero de todas maneras, si hubiera, y particularmente el diputado González, autor, si tuviera alguien en particular, mencionaron Santa Juana, no sé si la alcaldesa Santa Juana, o en fin, nombro, pero puede ser perfectamente quienes estimen, y en base a eso nosotros poder avanzar. ¿Alguien pidió la diputada? Sí. Sí, por supuesto, al Ejecutivo lo vamos a invitar de todas maneras, evidentemente. Tenemos que verlo, efectivamente, ¿cuál de los ministerios? Sí. Gracias. Yo me sumo a las palabras del diputado Ulloa, y tal vez se puede traducir, como señaló él, en una ley corta. Pero también necesitamos la opinión del Ejecutivo, porque debiera patrocinar este proyecto. O sea, yo creo que lo que ellos están pensando es un proyecto que es de largo plazo, que no va a ser para el año 1 ni el año 2. Lo más probable se espera, director, que sea así, porque como el ministro se nos fue, para que nos dé la respuesta, ¿cierto? Es que él tenía otra agenda, entonces también no le alcanzamos a preguntar esto, porque se nos pasó la hora, la primera parte. Y lo que dice el diputado Ulloa tiene mucha razón, porque hay que esperar, como los explicó muy bien el diputado mocionante, el diputado Félix, y lo importante acá es la prohibición de seguir plantando en zonas urbanas o aledañas. O sea, eso no nos puede ocurrir, porque vamos a estar en 5, en 10, en 15, en 20 años viviendo la misma situación. Entonces, o en 2 años, los árboles están pequeños, sí, pero es una amenaza, es un riesgo. Entonces me gustaría, no sé quién podrá contestar, si se le puede dar patrocinio a este proyecto para que avance y que lo podamos tener de fácil despacho. Gracias. Gracias, diputada. De todas maneras, en la comisión nosotros podemos hacerlo avanzar muy rápido, y podemos perfectamente hablar con el Ejecutivo, que luego, cuando necesitemos que esto avance más allá de la comisión, efectivamente apoye con su, ya sea patrocinio o con alguna urgencia. Pero me parece muy importante hacer las consultas al Ejecutivo. Y desde ya, no sé si el director de CONAF ha tenido la oportunidad de conocer el proyecto o no. No le queremos preguntar si es que no lo ha conocido todavía, evidentemente, pero en su momento sí nos gustaría que nos den también su opinión. Sí, claro, pues la idea es conocer el detalle del proyecto, cómo es compatible con y si hay la opinión. ¿Quieres tomar la palabra por el ministerio? ¿Sí? Si le puede dar la palabra. Por supuesto, tiene la palabra Paulina. Ahora sí. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los miembros de la comisión, diputadas y diputados. Con relación al proyecto de ley, bien lo señala el director, vamos a tomar conocimiento, vamos a hacer un estudio de la propuesta, y efectivamente, si es que es necesario adoptar una decisión con relación al patrocinio del proyecto, lo vamos a conversar con nuestro ministro, pero toda la voluntad, digamos, del Ejecutivo para también avanzar en esta propuesta. Buenísimo. Perfecto. Sí, como no, diputado. Sí, bueno, hemos estado predicando este proyecto, primero en medio de los incendios de los COGRID, y para todos era de sentido común, incluso para los representantes de la CORMA que estaban en los comités de emergencia, también les hacía sentido poder generar cortafuegos en la planificación, porque bueno, a ellos se les quemaron 500.000 de hectáreas también, ellos pierden mucho.
Y además el porcentaje de suelo que se vería, digamos, afectado por esta exclusión es bastante mínimo en comparación a la masa forestal que existe. También, como dice el diputado Ulloa, en la comisión investigadora, en el informe de la comisión, en las conclusiones, recomienda avanzar y aprobar este proyecto. También, y de manera bastante transversal, aquí no había un sector político que esté a favor o en contra, sino que ha sido transversal. Y por último, Presidente, agradecerle el que esta comisión y usted en particular haya, y he escuchado también intervenciones de distintos parlamentarios en distintas reuniones, que se legisle como bombero. En este tema, legislar como bombero es vital para, sobre todo, las regiones más expuestas, que son las que están mayoritariamente plantadas con pino y eucaliptos, donde está la mía, que es la región del Biobío, la Araucanía, los ríos, ¿verdad? Los lagos también, y más al sur y más al norte. Yo sé que acá en la comisión ustedes lo van a sacar legislando como bombero, y ya se lo solicitó al ministro Sexpress que le pusiera urgencia, ya conoce el proyecto hace varios meses, para que también el Senado legisle como bombero y podamos tener una herramienta pronto. Gracias, presidente. Perfecto, diputado. Lo vamos a conversar también de todas maneras nosotros con Sexpress para reforzar la idea de ponerle urgencia y poder avanzar de esa manera mejor con los dos proyectos. Bien. Muchas gracias, diputado. Entonces, avanzamos. Bien. Tenemos muchos papeles aquí. Tenemos por objeto, gracias, diputado, iniciar la discusión del proyecto de ley que establece obligaciones y requisitos para la construcción de edificación en suelo colapsable. Declara de utilidad pública la protección de la población y de las familias en los casos de viviendas irreparables o inhabitables por efecto de socavones y modifica cuerpos normativos, boletines refundidos 16085, 16069, 16077, 16251 y 16276. Habíamos invitado a la diputada Danisa Astudillo, quien está hoy día se excusó, pero también al diputado Matías Ramírez, quien está aquí presente con nosotros, para que presente él o los proyectos, él nos dirá, y me parece que puede ser mejor primero escuchar la presentación del diputado Ramírez y después así podemos escuchar al director de Cernagiomín, tanto en las preguntas que teníamos sobre los socavones de la quinta región como en lo referente a este proyecto, ya que son todos referidos al mismo tema de socavones. Por supuesto que invitamos al director a acompañarnos y a su equipo, y le damos la palabra entonces al diputado Ramírez y luego pasamos a intercambiar y las preguntas que quedaron pendientes con el director de Cernagiomín, don Patricio Aguilera. Muchas gracias, presidente. Saludar a los miembros de la comisión. Y solamente haré referencia a uno de los boletines, toda vez que los otros fueron presentados por la diputada Astudillo y creo que obviamente ella los podrá explicar en mayor detalle y la coherencia respecto de los mismos. Primero, al menos para la gente de la región de Tarapacá, quiero que se entienda bien, qué bueno que estemos hablando de socavones, porque claro, lamentablemente tuvo que aparecer un socavón en la zona central para que también se pusiera en la palestra la situación que en la región de Tarapacá estamos viviendo hace más de 20 años. Y probablemente en otras regiones, también en Arica, en Antofagasta, pero una situación que en el norte lamentablemente está generando sufrimiento importante, al menos solamente en la comuna de Alto Hospicio. El Servio estima que hay 9.300 viviendas afectadas por socavones, ¿ya? Entonces, evidentemente, 9.300 viviendas. Solamente en Alto Hospicio,
porque esta situación se ha ido replicando en general desde Arica hasta Coquimbo, producto del suelo salino, y bueno, en el Maule y otras podrá ser respecto de otras situaciones, ¿ya? Y por eso el fin de nuestro proyecto fue tratar el suelo colapsable. No quisimos solamente enfocarlo en el suelo salino, que es la problemática que tenemos en el norte, sino que hablar de suelos colapsables, porque entendemos que eso abarca, en este caso, las situaciones que se puedan vivir en el país por de distinta índole, como por ejemplo lo que estamos viendo, lo que ha sucedido con en Concón, ¿ya? Y eso creíamos que era sumamente importante. Para ilustrar un poco, efectivamente en la zona norte la concentración de sal en el suelo es altísima. En algunos casos se estima que, por ejemplo, en el sector del Boro de la comuna de Alto Hospicio, estamos hablando casi un 30% de sal en el suelo. Y evidentemente la sal es sumamente dura en estado sólido y muy compleja, pero el enemigo natural de la sal es el agua. Y efectivamente cuando se construye, quizás con una mirada de centro y no con las particularidades del norte, se genera que la rotura de cañerías, de matrices, o el solo hecho que alguien pueda lavar el auto fuera de su casa o que pueda regar el patio, provoque efectivamente la disolución de la sal y por ende aparecen estos socavones que han generado incluso problemas en la infraestructura pública. Por poner solamente 3 ejemplos, en la cárcel de Alto Hospicio, cuando se inaugura, a un par de años aparece un socavón en el patio, que era impresionante porque da a entender que en este caso los condenados habían hecho un verdadero túnel y no, había sido una fuga de agua que provocó efectivamente este socavón. La comisaría de Alto Hospicio, actualmente, donde está instalada, está teniendo problemas producto de la aparición de socavones. O sea, imagínense lo peligroso que resulta que en este caso Carabineros pierda el único recinto que tiene la comuna de Alto Hospicio para ejercer su función. Y lo mismo respecto a la Policía de Investigaciones, que es un proyecto bastante nuevo, fue inaugurado el año 2014, y ya presenta en este caso deficiencias producto de la aparición de socavones en el sector. Entonces es una realidad permanente que efectivamente se ha logrado a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo tomar ciertas medidas que permiten que actualmente, por ejemplo, las viviendas sociales se construyan con una normativa especial. Ha habido un cambio en el itemizado técnico, incluso también para las empresas sanitarias, para la construcción de redes, pero eso evidentemente ha resultado insuficiente. Y por eso en el caso del proyecto que me toca ser autor y que exponemos el día de hoy, trata de abarcar ciertas materias. Sin duda hay materias que tienen que ser potestad del Ejecutivo sí o sí. ¿Ya? Les voy a poner un ejemplo. Una vivienda puede recibir el subsidio para reparación producto del socavón, pero muchas veces se tiene que adosar a la vivienda contigua, al vecino, y el vecino no da la autorización o no le dieron el subsidio. Entonces se ha provocado que se repara la casa, las otras casas con socavones al lado no se reparan y al poco andar se caen todas de nuevo. Entonces, plantear, por ejemplo, la integridad, que la intervención sea integral es una cuestión vital, por ejemplo, en la comuna de Alto Hospicio. ¿Eso qué significa? Que no solamente se reparen las casas, sino que también se reparen, en este caso, las redes de alcantarillado y de agua potable. Y esa situación, aunque uno podría decir es una coordinación mínima, lamentablemente no se ha podido realizar en todos estos años. Recién, el año 2024, se va a hacer la primera intervención relativamente coordinada entre la empresa sanitaria y, en este caso, el Serviu, que está a cargo de las reparaciones. Entonces, nosotros incluimos una norma de que efectivamente permita esta coordinación permanente, que exista la obligación, en este caso, de las partes a asistir a dichas coordinaciones, porque lamentablemente también cuando se realizan no llegan todos los actores. Y segundo, que obviamente se incluyan, en este caso, a las organizaciones que llevan durante años conociendo la realidad del territorio y que permita efectivamente llegar a compromisos estables. El artículo primero establece que la construcción en suelos colapsables está autorizada, o sea, se puede realizar siempre y cuando existan los estudios de suelo. Y esa es una cuestión que creemos que debe ser aplicada no solamente a proyectos de carácter público como viviendas sociales, sino que también a privados. Actualmente en Alto Hospicio se están construyendo muchos emplazamientos por empresas constructoras y que se
no tienen la obligación legal de presentar en este caso un estudio de suelo y que lamentablemente al poco andar pueden terminar con un alto costo también para el Estado, porque efectivamente la gente va a ir a hacer los reclamos correspondientes, en este caso al gobierno de turno. Como tercer punto se incorpora un procedimiento especial de regularización, que es una problemática que también existe. ¿Por qué? Cuando se entregaron las primeras casas en altos pisos que actualmente se ven afectadas, se entregaba lo que se denomina comúnmente como un chalet. Y ese chalet actualmente no es lo que está a 15 años después de la entrega. Sabemos también las dificultades que existen para la regularización muchas veces de las viviendas. Pero el subsidio solamente cubre lo que está regularizado. No cubre ni siquiera lo que está en el patio, nada. Entonces cubre solamente a veces 45, 50 metros cuadrados que no alcanzan efectivamente para hacerse cargo de lo que significa la pérdida total, en este caso, de una vivienda. Y por ende, establecer un proceso excepcional de regularización que permita efectivamente al propietario de la vivienda poder postular un subsidio por el total de lo que efectivamente está afectado. También se incluye en este caso una obligación a las empresas sanitarias de presentar al menos una vez al año un programa especial de reparación. Actualmente ellos tienen la obligación cada 5 años presentar un programa, en el caso, entendemos, de una comuna que se está viendo afectada por la situación de socavones. Resulta esencial que la empresa también, en este caso, renueve particularmente las redes, porque claro, todas se construyeron con el itemizado técnico antiguo y evidentemente eso es lo que está provocando hasta el día de hoy las dificultades. El día de mañana, ojalá también, yo creo que la diputada Astudillo o el diputado Trisotti, que está han sido un tema bastante transversal, hay que decirlo, entre los parlamentarios de la zona, y lo más probable es que también lo puedan decir, invitar a la comisión allá, porque efectivamente Altos Pisos se está hundiendo. Esa es la realidad. Y eso es lo que efectivamente queremos evitar. ¿Por qué? Porque lamentablemente la solución habitacional está en la comuna de Altos Pisos en su gran mayoría. Hasta el día de hoy todos los proyectos que se están entregando por parte del Estado están en la comuna de Altos Pisos. Y eso evidentemente provoca podríamos decir, una doble revictimización. Primero, luchar por el sueño de la casa propia, y segundo, después luchar para que te reparen la misma casa que te entregaron. Entonces es una cuestión sumamente compleja. Y como punto que también creo que es importante, y por qué avanzar de manera rápida en este tipo de intervenciones, es que actualmente la cantidad de recursos que se invierten en subsidios de arriendo es inmenso. Hay personas que llevan 12 años con subsidio de arriendo en la comuna de Altos Pisos. Es decir, apareció el socavón, se declaró irrecuperable la vivienda, se le dio la orden de demolición y han transcurrido 12 años. Y esa persona al final no tiene su vivienda y además obviamente significan 12 años que el Estado ha tenido que cubrir ese subsidio de arriendo. Evidentemente las cosas se podrían haber hecho mejor y mucho más rápido, y ese yo creo que es la voluntad del presente proyecto y también sin duda los que han presentado los demás parlamentarios. Por último, solamente establecer también la necesidad, que lo dije, pero que creo que nunca está de más reiterarlo, de la exigencia en este caso de los estudios respectivos. Eso es una cuestión que es fundamental. O sea, y en eso, lamentablemente, hoy las direcciones de obras municipales no tienen la atribución de exigirlos y creemos que aquello podría también significar una solución. ¿Se puede construir en suelo salino? Sí. Pero evidentemente se tiene que hacer con las normas técnicas apropiadas para poder hacerlo. Hoy actualmente se están construyendo viviendas sociales que cumplen con esa normativa y esperamos efectivamente sea efectiva para evitar la aparición de este tipo de socavones. Pero la exigencia que sea tanto a proyectos de carácter público o privado nos parece esencial, porque el terreno, la mayor disponibilidad de terreno, en este caso en las zonas urbanas de Tarapacá, se encuentra en la comuna de Altos Pisos. Eso, presidente, respecto del proyecto en cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ramírez. No sé si hay alguna pregunta. Diputado Ulloa. Sí, para entender bien, porque hemos escuchado ya hace varias semanas este tema de Altos Pisos que se va a tratar a través de ley de socavones. Y solamente para entender, porque cuesta graficarlo desde afuera,
la situación. Tenemos un problema de suelo que afecta a muchas viviendas que ya fueron entregadas. Quiero entender que son viviendas privadas y públicas, o sea, viviendas no distingue el suelo, me imagino. Hay subsidios de arriendo de hace mucho tiempo, pero ya hay un itemizado distinto, ¿cierto?, pormenorizado hoy día, que se hace cargo de la problemática de aquí para adelante, ¿cierto?, pero tenemos el problema de aquí para atrás. El proyecto de ley tiene por objeto, creo haber entendido, primero, pasar por los permisos de los propietarios para hacer más integral la solución, ¿cierto? Y en segundo lugar, no exigir la regularización de la propiedad, no exigir la regularización completa de la propiedad para que efectivamente ese subsidio de reparación o ampliación o conservación pueda operar, que es el requisito común que tiene todavía las ampliaciones y regularizaciones, ¿cierto?, que tiene la vivienda regularizada. Por ahí va la búsqueda de solución a través de esta ley, y para graficar muy bien, ojalá, para entender el concepto. Eso, presidente, a través suyo. Sí, obviamente. sí, gracias, diputado. Diputado Ramírez. Por su intermedio, presidente, primero agradecer las consultas, porque siempre, inclusive, es difícil graficarse como aparecen tantos socavones, una cuestión. Efectivamente, el año 2018 se genera este itemizado técnico respecto de las viviendas sociales particularmente. Entonces, actualmente las viviendas sociales se están construyendo con un estándar distinto. Es más, el Ministerio de Vivienda este año generó que además se construyan con subterráneo las viviendas sociales, es decir, para poder ver efectivamente o poder detectar las fugas de manera anticipada. Por ende, no debería existir problemática respecto a la construcción de viviendas sociales hacia el futuro. Pero eso no conlleva que, por ejemplo, en proyectos públicos distintos a las viviendas sociales o en proyectos privados, efectivamente no se cumplan las mismas normativas. Porque claro, en este caso es solamente aplicable a la vivienda social. Yo puedo construir un edificio particular como a mí se me estime conveniente. Entonces, efectivamente lo que busca esta ley es que sea aplicable en este caso los estudios de suelo para cualquier tipo de proyecto. Así evitar efectivamente a futuro, sea público o privada, la inversión. Y segundo, respecto de la regularización, al menos en el proyecto que me tocó ser autor, lo que se busca es generar una ventana especial de regularización, es decir, que el propietario pueda regularizar toda su vivienda, ya, porque de acuerdo a lo que se ha consultado incluso con los organismos técnicos, se podría hacer inclusive aunque esté en estado de demolición, se podría efectivamente generar esa regularización a objeto de que el subsidio cubra la totalidad de lo construido y no de lo que actualmente se considera que fue la entrega original. Entonces, eso es lo que se está buscando a través de este procedimiento. Obviamente, se puede buscar alguno más eficiente o no, eso es parte de la discusión que se debe dar en la comisión, pero sin duda creemos que es importante. Y respecto de, por último, del tema de la intervención en el vecino, ahí creemos que efectivamente tiene que haber una norma ingresada particularmente por el Ejecutivo, porque se pone en disputa el derecho de propiedad. Y esa es una situación que puede ser obviamente compleja, pero que sí se tiene que buscar alguna alternativa. Pongamos en el caso de que un vecino no quiere reparar porque no quiere solamente. O sea, ya está tan molesto que le da lo mismo y él no va a dar la venia para reparar. ¿Qué pasa con las viviendas colindantes? Si esa vivienda no se repara, las viviendas colindantes que se reparen, al poco andar sí van a verse afectadas porque va a colapsar el suelo de todas formas. Como bien decía usted, el suelo no distingue si es privado o público, no, el suelo va a colapsar y eso efectivamente es lo que se busca y por eso creemos que también en ciertas materias el Ejecutivo es el que tiene que hacer ciertas indicaciones y además hacer una salvedad. También actualmente quizás caemos en una cuestión que quizás no se da en otro ámbito, no existe problema respecto de recursos. O sea, hay una gran cantidad de recursos asignados, el gobierno regional ha firmado incluso con el Servicio de Vivienda y Urbanismo diversos protocolos para inyectar más recursos al plan socavones. Actualmente una de las dificultades que tenemos es de ejecución, porque sabemos efectivamente que tampoco hay empresas que den abasto para efectivamente aquello, y ahí una de las alternativas que se ha planteado y que inclusive ha suscitado los propios vecinos y vecinas es tratar de buscar una alianza público-privada, pero entendemos que eso ya es una facultad más propia del Ejecutivo, que es lo que podemos nosotros impulsar desde el Poder Legislativo. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Bueno, tenemos este proyecto para...
Sí, por favor, diputada. Gracias, presidente. Yo no sé si mi pregunta responde a mi ignorancia, que yo creo que sí, pero me parece que se me suscita una duda, porque usted, por su intermedio, presidente, pero usted dijo, diputado, que que los privados no estarían obligados a cumplir con las exigencias que cumple lo público. Yo, hasta donde sé, las normas de la ley de construcciones, de urbanismo y construcciones, obligan a privados y a públicos. Y salvo, por cierto, que el privado construya de cualquier manera, sin permiso, sin nada, que ahí pasa cualquier cosa, pero digamos dentro de lo que con un permiso de la Dirección de Obras Municipales, evidentemente se tienen que cumplir las normas de la ley de construcciones y urbanismo. Y en esas normas están, por cierto, el examen de suelos, digamos. Lo que pasa es que los suelos, no necesariamente en una misma, por así decirlo, en un mismo sector, incluso en una misma cuadra, y eso me acuerdo que tuvimos que estudiarlo a propósito de los seguros para el terremoto del 2010. En una misma cuadra una calicata había dado que el suelo era suficiente y efectivamente el edificio construido funcionó bien, y a 150 metros o a 200 metros la calicata no se hizo porque ya se estaba hecha, eran dos torres de la misma constructora, y resultó que ahí el suelo no resistía. Entonces también es un problema, también ese es un problema. Digamos, ¿cómo resuelve el tema de los socavones? Es ese punto concreto, digamos, de que también los privados están obligados y pueden no haber cumplido con la normativa, y se encuentren con este problema porque no se cumplió con la normativa. Y la responsabilidad de la Dirección de Obras Municipales en haber otorgado los permisos, suponiendo que se otorgaron y que esto no fue hecho a la virulí, porque eso también ocurre. Esa es mi pregunta. Como digo, parte un poco de no conocer bien el tema de cómo funcionan los privados. De acuerdo. Gracias, diputada. Les recuerdo nuevamente, en todo caso, voy a darle la palabra, diputada, que estamos solamente conociendo hoy día el proyecto. Vamos a tener, sin duda, sí, está muy bien. Pero digo, después ya nos vamos a meter en las respectivas sesiones. Lo digo simplemente porque tenemos al director de Cernajo de Mina, que vamos a querer escucharlo respecto a los temas que quedaron pendientes y también, por supuesto, al respecto. Pero está muy bien la pregunta. Recuerdo solamente el tema. Diputada Nullado. Yo quiero valorar inmensamente estos 5 proyectos presentados por la diputada compañera Danitza y también por el diputado Matías Ramírez, porque la verdad es que ellos conocen el territorio del norte y hubieron algunos intentos de parlamentarios de presentar alguna ley en el pasado, pero no se ha concretado, y por lo tanto yo creo que lo que ellos han venido a plantear, y esta comisión también va a tener que responder a este proyecto a la brevedad, porque nos tenemos que hacer cargo como país de esta realidad que se vive en el norte, en el centro y en el sur. Entonces, por lo tanto, no se pueden seguir construyendo, como dice el diputado, en lugares donde el suelo es salino. Tienen que tener unas nuevas normas técnicas. Yo me imagino que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo debe estar trabajando en ello. La situación que ha aparecido con el suelo dunar, que también en este caso claramente nos tiene en un nuevo desafío, y también la opinión de Cernegiomín es clave, pero muchas veces en los municipios, en los gobiernos regionales, o las autoridades que le toca tomar decisiones, y así también las empresas desinformadas no toman los resguardos ni las revisiones que se hacen ante estas recomendaciones. Pero también hay una responsabilidad que va más allá, a veces, que uno espera que las leyes sean las que los obliguen, sino que las instituciones del Estado tienen que tener un conocimiento muy acabado de la realidad territorial, y eso cuesta
a los diversos gobiernos que se hagan cargo. Seguimos manteniendo las mismas normas técnicas de un determinado lugar, que estas ya son universales y bastante antiguas, pero no nos hemos adecuado a lo que hoy día reviste la realidad de los territorios. Y por lo tanto lo que ha planteado el diputado Matías Ramírez y la diputada Danitza claramente tienen que hacer justicia con esta realidad planteada desde el 2000 hacia la fecha, y que las familias de allá no han tenido la posibilidad muchas de habitar esas viviendas que les fueron asignadas. Entonces ahí uno siente que el Estado ha ido fallando y que se ha olvidado de esa familia que le ha tocado sufrir. Por eso las razones, decía, son 12 años aproximadamente que todavía tienen que seguir ellos recurriendo a arriendos, recursos para arriendo. Yo imagino la situación compleja que le habrá tocado vivir a esa familia, sabiendo que tienen asignada una vivienda y que esa vivienda se empezó a derrumbar y que hoy día no puede ir a vivir a ese lugar. Por lo tanto, habrá que buscar otros espacios, habrá que ver cómo se resuelve. Las coordinaciones que señalaba que se están haciendo y que debieran establecerse para el año 2000 seguramente pueden ayudar en algo. Pero si no existe una ley, parece que sin ley nadie de nosotros realiza el mandato que se tiene. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Este proyecto forma parte de un conjunto de 5 proyectos, o 5, que están refundidos. Tenemos un comparado que ya se había empezado a preparar. En realidad no estaba, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso sí se envió, me parece. Sí. Así que eso también está como... Sí, es una posición en que están los 5, ¿no es cierto? Eso se entregó la semana pasada ya. Yo les propongo en principio lo siguiente, que la próxima semana, en la primera sesión, avancemos con el proyecto del diputado Félix González, que estamos diciendo que podemos tratarlo en forma bastante más rápida, y que luego veamos el proyecto de incendios del gobierno, que es más largo y para el cual nos demos la segunda sesión, pero ahí podemos escuchar también a la diputada Astudillo, de tal modo de quedar con la presentación completa, porque en ese momento ya vamos a tener recién el cuadro sobre este proyecto. Y luego en las sesiones siguientes vamos viendo cómo vamos intercalando el trabajo de los distintos proyectos de ley. Probablemente el del diputado Félix González lo podamos sacar más rápido y así después seguimos trabajando con incendios y con socavones. ¿Les parece que...? También para este proyecto, pero vamos a esperar el informe de la diputada Astudillo, vamos a preguntar después quiénes les parece importante que podamos tener invitados en la comisión. Muchas gracias, diputado. Como vamos a seguir en el tema socavones, lo invitamos a quedarse si usted quiere. Porque bueno, estuvimos ya la semana pasada acá al director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, don Patricio Aguilera, así que le damos la bienvenida nuevamente. Está junto a la subdirectora nacional de Geología, doña Alejandra Ávila. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenida. Y los geólogos, el geólogo, Javier Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Claro, don Cristóbal no está bien. Así que le damos la bienvenida. La vez pasada estuvimos escuchándolo, vimos el informe que nos presentó y quedaron varias preguntas al final y bueno, ahí quedamos con el tiempo limitado y teníamos interés en, por supuesto, poder profundizar en esos temas y además poder reflexionar un poco ya también sobre el tema de socavones en el caso del norte, que son parte de lo que se está exponiendo hoy día. Así que le damos la palabra, director. Muchas gracias, presidente. Gracias a todos ustedes por invitarnos nuevamente a esta sesión. Como bien decía usted, nos acompaña Alejandra Ávila, subdirectora nacional de Geología, que afortunadamente está acá porque la semana pasada estuvo en el volcán Villarrica con todo su equipo y bueno, Javier nos acompaña. Cristóbal no nos pudo acompañar ahora porque está con un equipo de profesionales instalando unos sensores en los edificios de acá de la zona del socavón de Concomviña para monitorear la estabilidad de la estructura tanto del socavón como de los edificios, porque hoy día está definida una zona de peligro que la delegación, en base al informe nuestro, determina que no pueden circular personas ahí para evitar riesgos de vidas,
Por lo tanto, pero los vecinos pidieron sacar sus bienes. Entonces, como es una zona de peligro, lo que se hizo fue un protocolo para hacerlo de manera ordenada, pero también teníamos que ser responsables. Entonces lo que estamos instalando es unos sensores para alertarnos en el caso de que se produzca algún tipo de inestabilidad y poder evacuar rápidamente a las personas que se encuentren en ese minuto ahí. Por eso no nos acompaña Cristóbal hoy día. Yo quisiera partir con una de las preguntas que tengo una presentación para ir terminando y hay unas láminas bien interesantes que preparamos acá. Les voy a exponer ahí en detalle, Javier, que les podría también ayudar a la discusión que ustedes están dando sobre socavones, que hay algunos elementos técnicos que podrían ser de ayuda a la comisión. Hay una pregunta que se hizo al final sobre si obliga o no obliga. Y la verdad es que el único tema que tenemos hoy día como servicio es la Ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que en un artículo específico determina si el plan regulador respectivo determinó zonas de peligro, tiene que consultarse al organismo competente respecto de las medidas y cómo se está pensando en realizar ese proyecto. Por lo tanto, solamente cuando el plan regulador establece estas zonas de riesgo que le llaman acá, que para nosotros son peligros, pero en los planes reguladores no todos, los que tienen zonas de peligro, de riesgo, se establece la obligatoriedad de pedir que el servicio haga una evaluación técnica de los informes que se hacen. Si no está eso, nosotros la verdad es que no tenemos poco, no es vinculante. Y aquí es el caso, en el plan regulador, ahí está el plano, ahí está la zona de peligro determinada por nuestros estudios, ¿cierto?, que están en el 2005, donde la de alto peligro es el que está a mano izquierda, donde está esa franja naranja bien oscura, que está en el borde de la dura, en el borde costero, ¿cierto?, en la zona que de alto peligro. Pero sin embargo, si ustedes se fijan en el plan regulador, ahí está de Viña y Concón, no se establece como zona de peligro. Entonces no conversa necesariamente un informe técnico con un plan regulador. Y eso es bien importante porque mientras no se incluya, nos va a seguir ocurriendo en otros lugares. Entonces, los planes reguladores es bien importante que lo establezcan, pero hoy día tampoco es obligatorio, tampoco están actualizados, entonces ahí hay un tema que va a depender mucho de los planes reguladores. Y lo que también vemos es que en el plan regulador debiera llamarse a organismos técnicos como el nuestro para informar de situaciones de peligro por remociones de masa o de otro tipo, por ejemplo, volcanes o sismicidad, para poder informar técnicamente cuando construyen los planes reguladores. Hay una oportunidad para la institución pública que está a cargo del desarrollo del territorio. Entonces, eso es bien importante. Ahí lo que sale reflejado, ahí se ve la zona roja que está abajo, es donde está el Kandinsky y el Miramar, y donde está el cuadrado, y arriba está hay primero una zona de la duna que está que no se habita, y la parte verde en Concón se puede habitar. Sí, ahí lo voy a mostrar ahí está mostrando. Eso que está mostrando con rojo ahora, o naranjo oscuro, es lo que hoy día donde está el Kandinsky, el cuadrado que está al final ahí. Ahí están los dos socavones hoy día, el socavón 1 y el socavón 2. Ahí está. Ese cuadrado bien destacado. Son dos planos iguales, sí. Izquierda y derecha, y el rojo, que es la franja, es la zona dunar, que es la zona de alto peligro. Claro. Sí. ¿Me permiten? Sí, por favor, Javier. Para recalcar solamente que el color rojo que está en el mapa de la derecha es la zona residencial del plan regulador. Estos son los colores con que se representan en el visor territorial del MIMBU. Por eso lo puse aquí tal cual como se representa. Mientras que en el plan regulador de Concón, que está justo al otro lado de la zona de santuario, esa es zona de protección. Claro.
Los que están amarillos. No conversan los colores porque así cada plan regulador es independiente del otro, incluso en los colores. O sea, no hay ni siquiera una normativa para que cuando uno lo vea pueda leerlo fácilmente. Claro. No, a ese nivel, cada plan regulador es independiente del otro. Sí, perfecto. Bueno, eso para explicar que hoy día no es vinculante. Si no es vinculante, difícilmente este conocimiento geológico del suelo. Para ser vinculante, ¿es materia de ley o por simple reglamento podría ser? Tiene que consultar al servicio competente, que es el SERNAGEO mismo. Pero cómo se determina la zona de peligro, de riesgo, está indefinido. No está definido. Por lo tanto, cuando planificaron acá, cuando se planificó el territorio y donde se construye, no se tomó en consideración el conocimiento que había sobre el territorio en particular en ese borde. Y en todo el país va a pasar lo mismo. Nosotros tenemos mapas geológicos de varios lugares donde ocurre lo mismo. Vamos a ir interrumpiendo porque van a ir surgiendo dudas, diputado Zafirio. La verdad que bueno que estén acá de nuevo, porque la vez anterior uno se sorprende en realidad cómo el Estado puede funcionar tan mal en esto. Es sorprendente, porque estamos aquí en la Cámara de Diputados, entonces uno tiende a preguntarse, ¿estas conversaciones existen entre los ministerios, entre las organizaciones del Estado, cuando ustedes están diciendo con tanta certeza, ¿cierto?, que no se les consulta, por ejemplo, cuando se les debe consultar, lo que estamos hablando de hasta los colores de los planos reguladores que no trabaja uno con otro? O sea, hay que ser mago para interpretar eso. Es un tema increíble. Pero fuera de eso, ¿cierto?, el tema está puesto en la mesa de poder conversar esto y solucionarlo, porque por segunda vez que nos reunimos, a mí me impresiona, presidente, que estemos tan subdesarrollados en eso y no seamos capaces de arreglar un tema que todos estamos concordando que es lo que nos está complicando. Solo eso, presidente. Es que me parece muy interesante lo que usted ha explicado, pero por ejemplo quiero plantear una pregunta concreta, porque estamos hablando de Concón y Viña del Mar, pero en la ciudad de Constitución se está construyendo el nuevo hospital en un terreno que vendió Arauco, y surprise, surprise, se produjo un socavón en el terreno en que se están haciendo las fundaciones para el hospital. Y tengo aquí la foto, por ejemplo, una foto bastante dramática, en que la tierra es arenisca. Por lo tanto, no va a compactar de manera alguna. Tienen que hacerse obras complejas y además con una tremenda pendiente. Y no fueron ustedes ciertamente consultados, pregunto yo como por la curiosidad nomás, no fueron consultados. Y es el nuevo hospital público de la ciudad de Constitución. A ver, fijemos un procedimiento de trabajo. Porque no, es que aproveché yo a pasar mi rollo. Pero yo creo que fijemos un procedimiento de trabajo, porque, claro, yo propongo que permitamos que exponga, porque ya nos va a pasar por segunda sesión, permitámosle al director que exponga, que nos presente y luego, si es que yo sé que todos tenemos muchas preguntas. Yo lo único que quiero preguntar si tienen el plano para presentar al hospicio, eso quiero ver. Esto ya lo vimos. No, pero... ¿Podemos avanzar por eso? Aquí adelante queremos explicar. Director, lo vamos a dejar hablar, no lo vamos a interrumpir, vamos a juntar las preguntas y luego las vamos a hacer. Bueno, ahora viene una lámina que es para mostrar, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahí no se alcanza a ver con nitidez acá, pero ahí se ve cómo ha ido variando el socavón desde agosto hasta septiembre, y hay una pequeña variación entre los meses de agosto y septiembre. Entonces, eso estamos monitoreando todas las semanas, tenemos vuelos permanentes donde estamos chequeando ese tema. Por favor, Javier. Es que cambié la imagen porque ahora mismo que estábamos acá me acaba de llegar la actualización con el vuelo de ayer.
hoy día. Claro, el 3 de octubre, 3 de octubre, 3 de octubre. Ahí está. Entonces ahí se puede ver, uno nota, por ejemplo, el socavón 1 que está arriba, el más grande, se ve la línea celeste ahí que creció un poco estos días. ¿Ah? Y eso es natural, y allí lo vamos a explicar enseguida, el fenómeno de los socavones y de las cárcavas, para que podamos contribuir a esta discusión. La siguiente lámina, Javier, la siguiente lámina es la del... fue la última lámina de la sesión anterior, donde explicábamos que en el caso del edificio Kandinsky, uno tomando los valores que tenemos hoy día del edificio Miramar, de la carga, el suelo, cómo está hoy día la morfología, claro, si hay un sismo con una aceleración superior a 0,4, en el caso de la figura que está abajo, efectivamente puede verse afectado el Kandinsky, que el que se ve en el socavón 1. Pero si llueve, no necesariamente se va a ver afectado. Pero eso es con la situación hoy día del socavón. O sea, si el socavón, cuando haga calor, se va a empezar a desprender y a variacionar. Y aquí me quiero ya detener los temas técnicos, que creemos que es muy interesante para la discusión que ustedes van a ver de socavón en general en su discusión. Por favor, Javier, aquí te doy la palabra. Aquí les quiero plantear también que el término socavón quizá es muy amplio, o sea, muy específico, y por ejemplo no abarcaría realmente, pese a que se usa coloquialmente, lo que está ocurriendo en Concón, sino eso es una cárcava, que es producto de la erosión del agua. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que se inicia, el avance de esta cárcava va generando desprendimientos, y quizás esa parte de ahí, solamente esa parte sería socavamiento de la corona de la cárcava. Pero realmente lo que es una cárcava. ¿Y qué es lo que sucede? Que en este caso, en Concón, tenemos algo parecido a esto. Imaginémonos que ya se generaron las cárcavas, esos espacios interiores que no son necesarios, pero ocurrieron con el agua de los colectores. Entonces, ahora tenemos dos cárcavas y este sector del medio está descomprimido. Por lo tanto, su estabilidad es totalmente otra a si eso tuviera el soporte lateral. Entonces, a medida que se vaya secando, esto se va a ir desprendiendo el material porque va a perder succión, va a perder cohesión y se va a ir deshaciendo lentamente, pero cada vez va aumentando la inestabilidad, ¿ya? Que este tipo de cárcavas, o coloquialmente se le llama muchos socavones, es lo que también ha ocurrido en Chiloé, por ejemplo. Me imagino que en Constitución es lo mismo, y que se generan por la escorrentiva, por el agua que fluye por la superficie. De repente encuentra un lugar un poco más blando y empieza a erosionar. Una vez que ya inició la erosión, voy a poner la otra, ahí empieza a erosionar, pero el agua al golpear el fondo genera turbulencia, entonces va erosionando la muralla hacia atrás y generando estos pequeños socavamientos, por decirlo, el retroceso, y van cayendo los pedazos que van quedando colgados. Entonces esto puede ocurrir en muchos materiales y la diferencia va a ser la velocidad de avance, o mejor dicho, retroceso, porque va retrocediendo el escarpe principal, que se llama erosión retrógrada, pero el avance de esta cárcava o el aumento del área, ¿ya? Aquí se puede ver, esto es una cárcava típica, pero que es exactamente lo que se puede ver hoy día en Concón. La diferencia es que está todo en arena, que hizo que este proceso fuese más rápido. Porque es arena suelta, no consolidada, solamente está compactada por su propio peso, digamos. No tiene cementación ni nada que pueda hacerlo un poco más resistente. Aquí el agua pasa y se lleva todos los granos por la capacidad de transporte que va a tener el agua. Y ya, claro, tomando lo que escuchamos la semana pasada, quisimos preparar algo, y
aquí viene el tema de lo que ya subsidencia también. No es socavón, socavón es solamente el espacio vacío adentro. Lo que se ve en superficie es la subsidencia. Al hablar eso, en vez de socavón, abre un poco el aspecto de las cosas que pueden pasar, porque si en Alto Hospicio, por ejemplo, dicen, no, aquí no hubo una oquedad abajo, simplemente fueron que se generaron espacios pero pequeños, van a decir, no es socavón, entonces puede quedar fuera de la ley. Entonces quizá el término, puede ser importante el término técnico que se use. ¿Ya? Estos son ejemplos de tipos de subsidencia, que puede ser por vaciamiento de agua subterránea, todo ese espacio que ocupaba el agua deja de ser ocupado, y aunque no sea una cueva, porque la gente piensa que es una cueva el espacio que ocupa el agua, sino son el espacio entre granos de los sedimentos o el espacio entre fracturas en la roca, pero es espacio. Si yo saco esa agua, se empieza a apretar todo eso y genera un espacio y una subsidencia al interior. Los casos más extremos es amarilla, ¿no? eso, claro, amarilla. que ya genera una oquedad y se cae. Y en Tierra Amarilla pasó, no sé si ustedes vieron la noticia el año pasado, ahí fue la Napa que fue y ocurrió esto. Es el caso. Se llamó socavón. Claro, se llamó socavón. Y también la sal, que el caso de Alto Hospicio, de acuerdo a los estudios que tenemos, una sal que tiene, o sea, un suelo que tiene 2% de sal ya es colapsable. Ya en Alto Hospicio es mucho más. Con 2% ya es colapsable. Claro, y en Alto Hospicio está a torno al 40% en algunos sectores. No en todas partes, pero en algunos sectores. En esos sectores ya se puede esperar algo así como la figura de la izquierda, en donde la sal se va a disolver, no se necesita que el agua esté en movimiento, no se necesita fuerza mecánica, basta con contacto con el agua y el agua va a disolver esta sal hasta estar saturada en sal y va a dejar de disolver. Pero eso va a generar estos espacios y va a caer. O sea, ese es como la definición ya de socavón, pero es por disolución. ¿Ya? Y también tenemos otro tipo de que es cuando obras de drenaje o cañería de agua potable generan humedad. La humedad, puede haber sal y disuelve, pero no necesariamente tiene que haber sal, también cambia las propiedades de los materiales al haber humedad. Y en algunos casos puede hacer que aumente el volumen, en otros casos puede hacer que disminuya el volumen. Entonces, para cada caso también tiene que haber un estudio específico, como por ejemplo pueden haber arcillas expansivas, que normalmente se expanden en el contacto con agua, pero después cuando se secan se van a achicar y pueden generar un colapso. Y también inclusive existen arcillas que se encogen en el contacto con el agua, que es casi como cuesta entenderlo, pero se mete en su estructura y al final terminan comprimiéndose, encogiéndose con el agua también. ¿La greda? ¿La greda? ¿Sí? La greda se comprime con el agua, sí. Por ejemplo. Sí, tiene razón. Sí, no está en la presentación. Tenemos en el mapa geológico que está en el estudio de ordenamiento territorial de Senagiomin de Iquique Alto Hospicio, está el mapa geológico en donde todas las gravas, la formación de Alto Hospicio se llama gravas de Alto Hospicio, y ahí está el contenido de sal. Hay calicatas hechas y está dicho que son suelos colapsables. Nosotros no vemos cómo solucionar esos colapsos o la manera de mitigar esas cosas, pero sí está descrito, y eso es del 2013, que ahí hay suelos colapsables. En Constitución no tenemos mapa de peligros. Sí hay en la serie post-terremoto 2010, hay unos mapas de susceptibilidad de remociones en masa preliminares que se hicieron post-terremoto,
dada la emergencia, fue un estudio de bastante corto tiempo, pero eso es lo que tenemos como Serna Geomin respecto al área de Constitución. Y pasamos a la última. Y esta es la definición de socavón. Y como les decía, puede que la palabra, se podría usar otra palabra para que la ley tomara más problemas y no solamente el específico de socavón, que sea más general, sin cambiarla, digamos, o sea, sin hacer, simplemente haciendo unos pequeños cambios en las definiciones, podría abarcar, por ejemplo, las cárcavas, porque realmente, si es que viene un técnico, podría decir que el tema de Concón no es un socavón, entonces quedaría fuera de la ley. Y no de aluvión. Claro. Por eso también la erosión lateral de un río, todas esas cosas podrían quedar fuera dependiendo de la interpretación de socavón. Eso era, gracias Javier, eso era para contribuir a la discusión, si le interesa, y desde ya quedamos disponibles si es que necesitan alguna comisión técnica donde requieran apoyo especializado de nuestros profesionales, con gusto podemos apoyar en esa materia. Muchas gracias por la presentación, que a uno lo deja bastante preocupado, la verdad. Yo coincido con el diputado Zafiro, sobre todo en esto de que ustedes tienen la información, pero que por otro lado esa no es considerada en los planes reguladores y al momento de... Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y para qué está esa información, digamos, si es que no se la utiliza? Y más aún cuando estamos viendo que hay situaciones concretas, reales, digamos, que se producen, que son de peligro. Yo me termino preguntando si esto no pasará con otras cosas también. Yo fui presidente de la Comisión Investigadora de la falla de San Ramón. Falla de Ramón, claro. Y bueno, lo que vimos ahí era escandaloso. Desde el año, ya no me acuerdo, 95, no sé cuánto, había un estudio de la Universidad de Chile, el profesor Easton y otros, sí, donde entregaban toda la información y bueno, pero eso estaba ahí muy bonito para el que le guste estudiarlo, pero no se está aplicando en absoluto, digamos. Ahora hay una segunda comisión investigadora sobre el tema porque no hablan con los planos reguladores, que en este caso el metropolitano, que debería incluir este tipo de situaciones como para decir, mire, aquí no se puede construir o aquí se puede hacer solamente parque o plaza o áreas verdes, qué sé yo, cosas por el estilo. Entonces, es un tema que da como para buscar respuesta efectivamente, ya sea legislativa o con los instrumentos que sean posibles y necesarios. Abro la palabra, me parece, sí, diputada, por favor. Diputada Nuyao. A mí me gustaría también hacer una modificación a Serna Geomin, porque no está obligado a entregar información. Está ahí la información y usted la toma o la deja. Entonces, ningún ministerio la va a considerar, pues existe. Y me gustaría, presidente, por su intermedio, volver a solicitar, pero con un análisis tal vez mucho más definido, no tan solo los socavones que ocurrieron acá en Viña del Mar y en esta zona central, sino que más bien con lo que ocurre en el norte, y me gustaría tener esa información del estudio que ellos tienen del año 2013 y para buscar claramente cuál va a ser esa solución, qué nombre va a tener, si es socavón. La mayoría hablan de los socavones que vieron acá y porque la televisión lo mostró muchas veces, pero Alto Hospicio se muestra menos, entonces nos interesa a todos menos. Y esta comisión tiene hoy día la responsabilidad de legislar bien y hacerlo pensando en esas familias que han sufrido tanto. Sí. Porque acá, si bien hay socavones, pero los dueños de los departamentos ya sabemos qué valores tenían, pero sin embargo en esta comisión se vuelve a mostrar por segunda vez y no así la situación de Alto Hospicio o la situación de la realidad que pudieran existir en otros lugares, que sería importante también tener una definición clara. Y eso, presidente, gracias. Gracias, diputada.
Coincido plenamente, a mí por lo menos que me ha tocado como presidente de la comisión intervenir en varios medios. Claro, el caso de Reñaca, Viña, en fin, están todos los medios, los matinales, en fin, claro, porque hay 1.000 millones de cada departamento, pero en realidad el problema de los socavones realmente es un problema gravísimo que está sobre todo en el norte, pero también en otras ciudades, no solo en el norte, bueno, lo que estamos viendo, pero en Alto Hospicio, en Arica, en Iquique, me parece que en Taltal también, en Antofagasta, Tocopilla, esos son los... Sí. Bueno, por eso, entonces aquí tenemos un tema y un desafío grande, director. Presidente, yo a lo mejor entendí mal, disculpen pero cuando leí la invitación decía del tema de las dunas de Reñaca, entonces lo acotamos ahí, pero efectivamente tenemos rica información y conocimiento que lo estamos incluso liberando para que sea accesible sin ningún tipo de obstáculo para toda la ciudadanía, pero tenemos muy buenos informes técnicos. También tenemos algunos estudios con mayor profundidad, mapas de algunas zonas que para la Comisión de Vivienda puede ser de mucha utilidad y podríamos preparar una presentación global del país en esta materia, incluido el tema de Iquique, porque efectivamente hay estudios de geología aplicada en la zona de Iquique y de Alto Hospicio sobre sus suelos. Así que encantado de venir a presentar eso. En marco general del conocimiento nuestro. Ahora, lo que nosotros vemos desde el conocimiento que tanto del socavón de acá como lo que está pasando en otros lugares, perfectamente se puede construir, pero si van a construir y la zona está determinada como una zona de peligro, de riesgo, porque el terreno tiene consideraciones distintas o la pendiente o está cerca de un volcán, lo que corresponde es que el plan regulador o la forma en que el territorio define cómo lo va a construir determine qué medidas se tienen que tomar. Yo diría que ahí hay una ausencia que no necesariamente corresponde al servicio. Nosotros podemos hacer una muy buena presentación de las zonas que hoy día sabemos que hay de peligro en el país, porque lo hemos podido construir. Falta muchas zonas en el país donde uno no sabe hoy día dónde están las zonas de peligro o no, de distintos tipos de peligro geológico. Pero ese es un avance que se puede hacer. Pero ahí yo diría que hay una contribución que este servicio técnico puede hacer a la discusión en general sobre cómo se define dónde construir y qué requisitos se coloca. En el caso del socavón de acá, de Viña, claramente si es que no se toman medidas, porque se puede resolver hoy día el problema puntual de rellenar los socavones, hacer los estudios geotécnicos, estabilizar eso, pero mientras sabemos que eso va a ocurrir más adelante si es que no se toman medidas, al igual que en Alto Hospicio, que cambien la condición en que se está fluyendo el agua debajo de ese territorio. O sea, va a ocurrir este tema más adelante si es que ocurre una lluvia de esa magnitud y sale por un colector único. La posibilidad de que el colector colapse va a ocurrir. Y en el caso de Alto Hospicio, dada la alta salinidad, que 40%, la probabilidad de que ocurra algo, si es que no se toman las medidas de diseño, de materiales y de construcción, va a volver a ocurrir. Por lo tanto, es importante las medidas que se toman a partir de la definición de la zona de peligro. Gracias, director. Bueno, en primer lugar, aclarar que efectivamente usted fue invitado a partir así que ha cumplido completamente con el mandato y la solicitud de esta comisión, porque fue a raíz del socavón, o como corresponde llamarlo, Cárcava, de Reñaca. Pero como además estábamos con el inicio de estos proyectos de ley sobre socavones, evidentemente nos interesa el tema con una perspectiva más amplia, dado el problema real que enfrentamos a nivel de país. En la medida que avancemos en el proyecto, yo creo que sin duda, yo estoy llegando a la convicción que desde Senajomín nos pueden aportar muchísimo. Ya lo que estamos viendo es el nombre, porque en realidad, claro, uno se maneja con el nombre coloquial, pero efectivamente al momento de hacer el proyecto necesitamos
las definiciones muy precisas y los nombres, entonces creo que les vamos a pedir efectivamente colaboración para poder hacer de este proyecto, de estos 5 que están fusionados, lo mejor, digamos, que podamos construir para respuesta real al tema y que no nos salgan después con que mire cómo está mal definido y le sacan la vuelta una vez más, porque eso ya lo conocemos. Así que valoramos muchísimo. ¿Ah? Sí, claro. Y me parece que tenemos un tema para los diputados y diputadas que quieran meterse en el asunto para ver cómo logramos que efectivamente sea vinculante lo que determine Senagiomín, y eventualmente habría que ver si algún otro organismo o no para para los planos reguladores, porque me parece insólito, teniendo la información, teniendo el estudio, que por otro lado los planes reguladores no lo contemplen. Yo no sé, yo sé que el Ministerio de Vivienda, mira, y justamente nos tiene pedida la palabra, iba a preguntarle a Vicente cómo está. Bueno, buenas tardes, bienvenido. Tiene pedida la palabra y yo le iba a preguntar además al respecto, así que adelante. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar a toda la comisión y a los invitados. La verdad es que yo, claro, la verdad es que el panorama planteado por los expositores es evidentemente uno que haría preocupada al fondo, pero creo que hay que hacer algunas precisiones bien necesarias a lo que se ha comentado. En primer lugar, Senagiomín hoy día participa en la elaboración de los planes reguladores en la evaluación ambiental estratégica. Eso es una práctica que, en el fondo, no sucedió en el plan regulador comunal de Viña del Mar, porque sucedió incluso antes del estudio que se presenta acá, porque el plan regulador del año 2002 y el estudio que se presenta es 2005. En segundo lugar, también hay que hacer referencia bien importante a que la ley del Senapred estableció los mapas de amenaza y explicita la necesidad de los planes reguladores comunales, la implementación territorial en general, de incorporar las amenazas establecidas justamente por organismos como el Senagiomín, declarado en el artículo 38 letra B. Esto está esperando a reglamentación, pero ciertamente es parte de la gestión de este ministerio poder lograr que esos estudios lleguen a buen puerto, porque lamentablemente también hemos llegado en ocasiones a que los estudios, cuando nosotros estamos en proceso de planificación, no tienen la precisión exacta o la información suficiente como para poder elaborarlos y contar con esa información para luego evitar problemas como los que se describieron justamente por la comisión. En consecuencia, nosotros, por cierto, instamos y hemos instado a un proceso de recuperación de planificación, y esto no es una agenda solamente del Ministerio, sino que una agenda de distintos organismos. Nosotros, por cierto, corresponde una cuestión bien importante, que es apurar los procesos de planificación y poder incorporar todos los elementos necesarios para poder generarlo, y eso va a requerir, sin lugar a dudas, los mapas de amenazas que están declarados, insisto, por la ley de Senapred, que eso ya es una legislación que ya existe, y el reglamento hasta la última etapa. Nosotros estamos coordinados con Senapred y la verdad es que la generación de estos estudios, que por cierto va a tener que enfrentar las limitaciones presupuestarias de cada uno de los servicios, debe ser incorporada, pero insisto, hoy día ya hay procedimientos que lo incorporan. Lo importante es que podamos llegar a buen puerto con los planes reguladores comunales e intercomunales, y en ese sentido aquí no se excluyó a nadie, y es parte de las indicaciones que nosotros mismos como ministerio hemos dado a las municipalidades y a la Seremi y a algunos regionales cuando han aceptado la competencia para ejecutar estos proyectos. No obstante que, por cierto, estamos abiertos a cualquier mejora normativa que permita generar mejores planes reguladores, pero insisto, esto es parte de la agenda que nosotros como ministerio estamos pronto, esperamos a presentarle a ustedes como comisión, en otro proyecto que de alguna forma quiere, como comentaba anteriormente, mejorar los procedimientos y llegar a buen puerto más rápidamente con los planes reguladores e incorporar los riesgos de manera un poquito más rápida también, particularmente en contexto de cambio climático. Eso nomás, señor presidente, y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Vicente. Ofrezco la palabra. ¿Se ofrece la palabra? No sé, respecto a lo que ha dicho el Ministerio, si hay algún comentario. Presidente, por su intermedio, solamente agregar que efectivamente salió una ley que empezó a operar este año, el 2023, la ley de Senapred, y efectivamente estamos trabajando, pero en la emergencia. Partió en enero del 2023 la nueva ley, y todos estos incendios que hemos tenido, hemos estado trabajando efectivamente colaborativamente con Senapred y con el Ministerio de Vivienda en establecer
los mapas rápidamente de peligro cuando hay que proponer. Pero en el tema de planificación de largo plazo, no todas las comunas ni las zonas metropolitanas han hecho estos planes reguladores identificando bien los mapas de peligro. Es una contratación. Pues efectivamente estarán los procedimientos, pero eso hay que implementarlo para que sea realidad. ¿Ah? Muchas gracias, director. Diputada Nullao. Me queda la duda, me imagino que usted entre sus facultades tiene la posibilidad nuevamente de convocarlo para tener el conocimiento general y precisamente de los proyectos que se están abordando. Me parece que también quien expone del Ministerio de Vivienda y Urbanismo debiera exponer en esta comisión respecto a este proyecto. Me parece que a lo mejor las leyes, como señala él, habrán cambiado, pero también la reglamentación de la ley de Senapred todavía no tiene una reglamentación, entonces tampoco se puede señalar de que sí se están haciendo estas coordinaciones. Lo que interesa igual es conocer al Ministerio cuál es su opinión respecto a esta situación que viven estas familias y que cómo se pudieran mejorar sus condiciones, qué tipo de proyectos, qué tipo de construcción son las que hay que realizar, entendiendo que hay un informe de Senajomín del año 2013, precisamente para avanzar en este proyecto que tenía como objetivo inicial ver de qué manera el Estado interviene, no de manera parcial como ha señalado el diputado Matías Ramírez, de que solamente una parte de esas estaban regularizadas, podía financiarse y no así la totalidad de la construcción. Entonces yo creo que ahí son muchas preguntas para el Ministerio. Me imagino que en la sesión siguiente debieran estar ellos convocados para esta invitación, lo sugiero, y tal vez darle el tiempo a Senajomín para en otra sesión de la comisión pudiéramos tener también la visión más general y específica y los términos que debieran usarse para que estas no podrían quedar fuera precisamente de alto auspicio, porque podemos centrarnos en socavones y seguramente vamos a estar legislando más para la zona central y para Constitución y no así para alto auspicio. Gracias. Gracias, diputada. Sin duda que cuando comencemos el proceso de tramitación provincial de los proyectos socavones fusionados, vamos a pedir al Ministerio, por supuesto que lo vamos a invitar para que nos acompañe, nos dé su opinión y nos ayude en la formulación de lo que sea necesario dentro del proyecto y dentro del tema, por supuesto que también a Senajomín, que ya tenemos claro que tiene bastante que decir respecto a este tema, así que sin duda van a ser parte de los invitados que vamos a tener en la comisión. Diputado Zafirio, había pedido la palabra. Sí, la verdad es que todos debemos recordar desde que del inicio de esta comisión, el año pasado, en marzo, ¿cierto?, se planteó el tema aquí de los socavones de alto auspicio. Entonces, yo quisiera, presidente, también que el Ministerio nos diese o nos entregase información de cuál es la mirada de ellos respecto de cómo se intenta resolver el problema de las 9.200 familias que están en muy malas condiciones. El tema de los socavones es un tema, pero esas familias que están viviendo allá por años, yo no sé cuál es la mirada del Ministerio, del Gobierno respecto de cómo solucionar ese tema. Eso sería muy interesante, ¿cierto?, que Vicente o los equipos técnicos viniesen a la comisión y nos contaran qué hay de eso. Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado Zafirio. Comparto plenamente su preocupación. Ha pedido la palabra doña Janet Tapia, que la aprovechamos a saludar. Buenas tardes. Adelante, doña Janet. Sí. Buenas tardes, presidente, diputadas, diputados, invitados. Nosotros hemos estado trabajando, tal como lo expresó el diputado Matías Ramírez, hemos estado trabajando hace varios años en Alto Hospicio y en otras zonas. Tenemos también Antofagasta y otros lugares en los cuales hemos tenido que abordar esta temática. Nos está acompañando en este momento Marcelo Soto, que es el jefe de tecnología de construcción y que ha estado viendo este tema, y sería súper importante que le pudieran dar la palabra a fin de que él haga una pequeña reseña respecto de los temas
que hemos estado viendo y cómo lo hemos ido abordando. No es fácil, requiere de muchos recursos. Parte de los proyectos de ley que se han presentado abordan esa temática de los recursos y también otros que están vinculados con familias que ni siquiera eran beneficiarias de las viviendas. Entonces yo creo que es muy interesante que ustedes puedan conocer. Lo otro, diputados y diputadas, nosotros tenemos una imposibilidad física, me refiero a Vicente, yo, el ministro, la próxima semana como para estar acompañando en la comisión. Se los cuento desde ya, o sea que tendría que ser la subsiguiente. Marcelo, ¿puede tener la palabra? Gracias. Sí, solamente para decirle, respecto de la tramitación de este proyecto, lo que tiene que ver con socavones probablemente va a ser, decíamos, de un par de semanas más, porque vamos a comenzar a ver el de incendios que presentó el gobierno con suma urgencia. Lo que vamos a tener la otra semana simplemente es la presentación del resto de los proyectos de socavones presentados por la diputada Astudillo. Así que estamos bien con los tiempos. Marcelo, adelante. Muchas gracias, presidente. Les pido la disculpa por la voz, porque me queda poquita voz, estoy un poco difónico. Particularmente hemos estado trabajando bastante en el desarrollo de estudios. Nosotros ya en el año 2016 trabajamos en el desarrollo de la norma de suelos salinos, que es la que hoy en día está vigente. Junto con la región hemos estado trabajando en un proceso de actualización de los itemizados técnicos, particularmente estando esto asociado a la norma que hoy en día está vigente. Y por otro lado, hemos estado estableciendo coordinaciones con la Superintendencia de Servicios Sanitarios y las sanitarias en las regiones, a propósito de lo que se comentaba en algún instante respecto de que era necesario generar vínculos entre las empresas sanitarias y el trabajo que estaba desarrollando el Ministerio. Nosotros tenemos una mesa permanente con la Superintendencia y cada una de las empresas sanitarias de todas las regiones, dentro de las cuales, por ejemplo, en el caso de Alto Hospicio, está Aguas del Altiplano. Por lo tanto, ahí tenemos una coordinación permanente. Y lo otro que tenemos también es que estamos hoy en día cerrando un proceso de convenio con IDIEM para que pueda desarrollar un anteproyecto de norma para obras de urbanización en zonas con suelo salino. Nosotros esperamos probablemente ya el próximo mes tener el convenio resuelto. Y con eso, IDIEM lo que va a hacer es que se va a instalar en la región, va a tomar muestras, va a revisar la documentación vigente, va a revisar los proyectos y va a proponer un anteproyecto de norma que tiene como objeto fijar condiciones para las obras de urbanización. Entendamos que la actual norma de suelo salino tiene un enfoque fuerte en lo que es edificación. O sea, buena parte de los aspectos que están señalados en la norma 3394 dice relación con condiciones técnicas a incluir y que de alguna manera es lo que se ha señalado a lo largo de la reunión, que eso el Ministerio lo ha ido resolviendo. Entonces, lo que queremos fortalecer es los aspectos técnicos que robustezcan el contexto técnico de las obras de urbanización, tal como decía Vicente en algún instante, no tan solo asociado al hecho de los suelos salinos, el vínculo con las fuentes de emisión de agua, sino que también asociado a lo que es el cambio climático, que cada vez más vemos que en zonas donde antes no llovía, ahora está lloviendo, por lo tanto también tenemos que tener ese tipo de precauciones. Entonces, tomando todo lo que yo he comentado, hay un trabajo que ha sido más bien permanente en el tiempo. Nosotros también tenemos relación directa con SOCHIGE, que es la Sociedad Chilena de Ingeniería Geotécnica, por lo tanto tenemos un vínculo de trabajo donde los invitamos a participar y desarrollamos normativa que de alguna manera lo que busca es perfeccionar y, como decía ya, robustecer el marco técnico para el desarrollo de proyectos de vivienda y en este caso particular de lo que comentaba yo de IDIEM para las obras de urbanización. Eso es lo que puedo yo comentar. Disculpen la voz, por favor. Muchas gracias, Marcelo, y sobre todo por el esfuerzo con la dificultad en la voz. Sabemos que no es fácil cuando uno está afónico. Bien, me parece que vamos a avanzar con estos proyectos, vamos a invitar por supuesto en su momento al Ministerio y también creo que a Sergio Geomín, con quien podemos
tener también algunas propuestas para poder avanzar en estos proyectos, sobre todo el referido a socavones. Así que por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.